Ya vimos los distintos algoritmos de selección de página víctima. Vamos a afrontar otras problemáticas que tenemos en administración de memoria, que son los algoritmos de asignación de marcos, asignación inicial de marcos, de sustitución de marcos y cantidad mínima de marcos de asignación inicial. Vamos a primero los temas. Asignación de marcos. Si nosotros nos vamos al modelo más sencillo, en el cual nosotros tenemos un monoprocesamiento, no hay problema. Simplemente se le preasigna la totalidad de los marcos libres al único proceso que está en ejecución. Cuando tenemos, como sucede ya hace más de 50 años, múltiples procesos ejecutándose concurrentemente y, si hay más de una CPU, en forma simultánea, entonces la política de asignación inicial de marcos ya no es un tema tan sencillo. No lo podemos dejar simplemente a bajo demanda. O sea, ¿cuál es la idea de bajo demanda? La idea de bajo demanda es, le doy el mínimo a cada uno y luego a cada una medida que me van pidiendo le voy dando los marcos y cuando se acaban empezamos a sacrificar. Pero esto es muy injusto. ¿Por qué? Porque si un proceso en el momento de nacer requiere gran cantidad de marcos, que quizá luego lo utilice, por ejemplo, dimensiona una enorme matriz de datos, y luego cuando los lea va a ver realmente el tamaño de la matriz, ese proceso va a tener asignada mucha mayor cantidad de recursos que otros procesos. Entonces, si estamos en procesamiento batch, este mecanismo de asignación puro bajo demanda nos va a llevar a premiar a los malos o malignos programadores. No sabemos si demandan gran cantidad de marcos porque son malos programadores o lo hacen a propósito. Pero esto es totalmente inequitativo. Los demás procesos no tienen por qué verse castigados en sus tiempos de ejecución porque nació antes un proceso que demandó gran cantidad de marcos. A ver si nos entendemos, si no el ejemplo no es muy claro. Es como cuando uno va a un restaurante, a una fiesta donde hay un buffet de comida, y simplemente dice pasen al buffet, y están simplemente puestas las mesas. Y el primero que picó en punta se fue a la fuente donde estaban los mariscos, por ejemplo, y se llenó el plato de mariscos, y se lo llevó todo. Y el tercero dice, che, no hay más. No, se lo llevó. Pero no es justo, era un marisco para cada uno. Y él demandó, se llenó el plato, se puso un plato, se llenó 2 platos por si tenía hambre. Bueno, no es justo eso. La verdad que ahí esto de simplemente autosatisfacción bajo demanda y al primero de la cola que agarre todo lo que quiere, no funciona. Lo que vamos a hacer es poner un mozo a cada uno y cuando venga diga, muy bien señor, sí, acá tiene su langostino, un langostino, punto. O hay un, digamos, un fiambre muy fino, por ejemplo, pastrón ahumado cortado en fetas, o una feta para cada uno de ellos. Bárbaro. Entonces sí, por lo menos vamos a garantizar que nadie se acopie. Entonces vamos a fijar una política. Acá nos pasa algo
Estoy yo en la cola y adelante tengo un chico de 8 años. En la cola para la feta de pastrón ahumado calentito. Yo lo miro al chico de 8 años. Al chico de 8 años le dan una linda, gruesa, buena feta de pastrón. Bueno, no la va a terminar de comer. A mí me dan la misma buena feta gruesa. Yo la verdad me comería 2. Es muy rico. Entonces, ¿es coherente? ¿Está bien lo que hizo el mozo? Porque el mozo, al darle en forma equitativa a cada uno estaba la misma porción, en realidad media de esa porción va a terminar en la basura. O sea, la asignación equitativa, si bien suena muy lindo, no es eficiente tampoco. O sea, no es eficiente la libre demanda, la autosatisfacción, la autoapropiación. La asignación equitativa tiene ciertos problemas. Por ejemplo, tengo 2 procesos ejecutándose. Tengo un proceso que hace una lista de mailing, o sea que simplemente va a buscar el mismo texto y le va a ir agregando de a uno nombres de un archivo. Y otro proceso que va a calcular el choque entre 2 galaxias. El primer proceso va a consumir muy poca cantidad de memoria porque es un proceso de entrada-salida pura. Tiene un archivo cargado, lee un dato, lo pone y lo graba, lee el dato, lo pone y lo graba. El otro es un proceso con enormes matrices matemáticas, con 100.000 soles en cada una de las galaxias. Hay un video por ahí dando vueltas. Darle a los 2 la misma cantidad de marcos no tiene sentido. El primer proceso no va a ocupar la misma cantidad de marcos. Entonces, la otra política que tenemos es la política proporcional, o sea, la asignación puede ser equitativa o proporcional. ¿Proporcional a qué? Bueno, en el procesamiento batch, en el Show Control Language, el sistema operativo sabe la cantidad total de memoria que puede llegar a requerir ese proceso. Entonces, si un proceso puede llegar a requerir 90 marcos y otro proceso puede llegar a requerir 10 marcos, y yo tengo en total 20 marcos, lo que voy a hacer es darle 18 a un proceso y 2 al otro. O sea, 1/10 y 9/10 de la memoria que tengo, porque esa es la proporción que le corresponde entre la sumatoria de demanda posible máxima y la total cantidad de marcos que tengo en cada uno. La asignación proporcional, uno podría decir, pero entonces a mí me conviene en el Show Control Language declarar mucho más de lo que realmente necesito, así de entrada me asignan más. Pero si declarás mucho más de entrada de lo que realmente necesitas, tu proceso va a bajar drásticamente en prioridad. Entonces no te conviene. Te castigo por otro lado por ser un alto consumidor de recursos. Entonces, para procesos en procesamiento batch, nos va a convenir la proporcional. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo sistemas interactivos? ¿Le tengo que dar mayor cantidad de marcos a un usuario que a otro? No. Un usuario no se puede ver castigado. Un empleado administrativo que está liquidando sueldos no puede verse castigado porque se conectó a la misma hora. La gente de matemática está corriendo enormes modelos matemáticos. Entonces, en sistemas interactivos vamos a asignar en forma equitativa la cantidad de marcos a cada uno de los usuarios. Y ahí se nos puede armar un juego interesante, porque si dentro de cada uno de los usuarios
podemos hacer asignación proporcional. Pero un usuario no tengo por qué preasignarle inicialmente menor cantidad de marcos que otro usuario. Esto con respecto a la política de asignación de marcos. Veamos con respecto a la política de sustitución de marcos. O sea, vamos a nuestro ejemplo inicial, le asignamos 18 marcos al calculador de estrellas, 2 marcos al que hace mailing, pero el proceso de mailing usa uno solo. El proceso calculador de estrellas llenó sus 18 marcos y dice, hey, necesito uno. Y acá viene la pregunta. ¿Le sacrifico una página que ya está cargada a este proceso? ¿O utilizo el marco libre que inicialmente se lo asigné al proceso de mailing, pero en realidad no lo está usando? O sea, la política de sustitución va a buscar un marco libre en cualquiera de los procesos que se esté ejecutando sin respetar la primera asignación, ya sea equitativa o proporcional, o va a buscar sacrificar dentro de los procesos de ese usuario, y si es procesamiento batch, dentro de ese proceso solamente. Bien, son dos algoritmos distintos, sustitución local y sustitución global. El algoritmo de sustitución global tiene una ventaja, que es que utiliza de forma más eficiente el recurso RAM, porque no sacrifica una página si hay un marco libre, aunque esté preasignado a otro recurso, pero perjudica al buen programador. El de sustitución local respeta la asignación, pero va a tener una performance inferior. Sin duda, cuando estamos trabajando con sistemas interactivos, nos va a convenir drásticamente sustitución local, porque si no nos va a pasar esto. Nos va a pasar que un usuario quiera ejecutar procesos con gran cantidad de demanda de memoria y va a castigar a todos los demás. Así que en los sistemas interactivos, la asignación es equivalente y la sustitución es local. En procesamiento batch no es equitativa, dije equivalente, es equitativa. La asignación es proporcional en batch, pero la sustitución tenemos las dos políticas, o local o global. Y estos son uno de los elementos a definir en el momento de implementación del sistema operativo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Si yo soy un servidor que atiendo a múltiples clientes, voy a tener que hacer local. Porque de nuevo, un cliente no puede ser castigado porque hay otro cliente en línea. Ahora, si soy el centro de cómputo de la propia empresa o del propio ministerio, en realidad son mis propios procesos los que están compitiendo entre sí. Entonces tiene sentido la sustitución global cuando estamos manejándonos en procesamiento batch dentro de una sola organización, partiendo de la base que el operador del centro de cómputo pasó los datos en forma correcta y el planificador de largo plazo realizó una correcta selección. Seguiremos con temas de política de memoria virtual en el próximo video.